Bienvenido a Escocia, nuestro segundo video, Escocia sin acento. Entonces, vamos eh, a comenzar. Cuando llegan por primera vez a Glasgow, todo puede parecer muy grande. Bueno, en primer lugar, necesitas obtener el lugar más céntrico en el centro de Glasgow, George Square. La razón, por un cono tráfico, vamos a buscar. La plaza en sí es un destino para los locales donde los trabajadores almuerzan, disfrutan del sol cuando tenemos algún sol obviamente, y jugamos con nuestras familias sobre la hierba. Se ha utilizado para muchos conciertos y festivales, incluyendo las celebraciones de Hogmanay, lo que llamamos Año Nuevo, y en Navidad se convierte en un mercado donde las tradiciones de nuestro pasado comerciante continúan. También ha sido la base de muchas marchas políticas, incluyendo una demostración importante de una sección de las poblaciones de Escocia deseó de ser independiente. Se encuentra al lado de una de las dos estaciones de tren más importantes de Glasgow, Glasgow Queen Street. La otra estación de tren es a solo un paseo de 10 minutos. La plaza fue construida inicialmente en 1772 para permitir que las ovejas pastaran y para tirar el agua estancada, pero en 1825 se instruyó a hacerse más apta o acogedora para el público y más cerca a la visión que se ve hoy en día, después de muchas transformaciones, por supuesto. El nombre George Square es peculiar, ya que lleva el nombre de rey George III. Él no tiene una estatua aquí. La razón es que él falló en un momento en que la guerra de independencia americana causó grandes problemas para el comercio del tabaco y otras cosas importantes. Los estadounidenses, así como ahora se conocen, estaban destruyendo nuestros círculos comerciales de tabaco y otros suministros importantes. Estábamos luchando como ciudad y la población local culpó al rey británico en esa época por estos problemas. Ahora bien, en el punto central se encuentra un monumento de 80 pies a uno de nuestros poetas más famosos, Sir Walter Scott, construido en 1837, aunque es posible que no estés familiarizado con su trabajo, sin duda estará consciente de su legado. La razón por qué él es el innovador de la novela historia. Esas historias de ficción ambientada en el pasado. Así que si te gusta Downton Abbey o las telenovelas en el pasado, tienen mucho que agradecerle. Entre las estatuas de la reina Victoria, el poeta Robert Burns y James Watt, inventor de la fotocopiadora, el concepto de los caballos de fuerza, la máquina de vapor moderna, está una estatua de Sir John Moore, construida para conmemorar a un general británico de Escocia que luchó junto a España en las guerras napoleónicas. Al igual que a muchas estatuas de generales de guerra, siempre hay personas que lo amaron
y lo testaron por muchas razones políticas. No es mi idea de divertir porque hay más opiniones fuerzas en el mundo, incluso desde mí, un liberal natural, sin distinción. Lo que no tiene duda es que sus últimas palabras son muy conmovedoras y demuestran su amor por su país. Sabes que siempre deseo morir de esta manera. Espero que el pueblo de Escocia quede satisfecho. Espero que mi país me haga justicia. Todos tratamos de hacer lo mejor para nuestras familias y para nuestro país, ¿no? Alrededor de la plaza hay muchos edificios, pero ¿qué son estos edificios? Las cámaras de la ciudad, edificios municipales o city chambers en inglés, donde alberga el líder del gobierno local o lo que llamamos el provost, y donde se celebran las reuniones del gobierno local. Construido en 1888, siempre ha tenido una marca en la historia de Glasgow. Junto con los City Chambers, es una cosa muy interesante. Las normas de medición proporcionan datos a los comerciantes en el siglo XIX y XX con mediciones claras y arbitrarias para la medición más común. Tal vez la razón por la cultura escocesa similar a las culturas hispanas, España es en su amor por la discusión o argumento, o lo que llamamos en Escocia un arami. A nosotras nos gusta un arami. Otros edificios notables son el Millennium Hotel, el viejo North British Railway Hotel, la antigua oficina del Correos, que se desarrolló durante más de 150 años y solo se cerró hace unos años, y el edificio Merchants House, creado en 1603 para cuidar de los derechos de muchos comerciantes en Glasgow, y es ahora el hogar de las actuaciones musicales íntimas, la Cámara de Comercial de Glasgow y un bar popular entre los trabajadores locales. Gracias por ver mi video también. El clima es increíble mala. Mis manos son muy fríos, la temperatura es yuck. Entonces, sí, entonces el punto sobre George Square más importante de recordar es el corazón en Glasgow, el corazón de Glasgow para muchas razones. Centro en la localidad, el amor que en las gentes, y es necesario de entender. George Square es una parte de Glasgow, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Es el parte al lado de George Square y es un tesoro. Ok, entonces, bienvenido a la Galería de las Artes Modernas, pero no es el punto. Es bueno, hay una biblioteca, más cosas para los turistas, pero es aquí. ¿Tú recuerdas el cono tráfico? Bueno, al lado de la cabeza, Duke of Wellington tiene un cono. ¿Cuál es la razón? Pues encontrar. Gracias por ver sobre una Escocia sin acento.